Buenos días, mi gente. ¿Cómo está mi gente linda? ¿Y cómo está mi gente linda? Se ve bien grande, ¿eh? La puse ahí para que se vea bien grande. Porque Cuba se lleva aquí adentro. Pero no somos comunistas. No sé si me estás entendiendo. No somos comunistas. ¿Ok? Vamos acá. Yo quiero tener una conversación hoy con los comunistas. Yo sé que en mi Facebook y de mi barrio, y yo sé que hay muchos comunistas ahí metidos en mi Facebook, ¿no? Bueno, ¿dónde no hay comunistas metidos? Pero yo quiero tener una conversación con ellos aquí, ya que no puede ser por cámara, porque no están aquí, pero bueno, me pueden dejar su mensaje y podemos platicar sobre esto, ¿no? Yo quiero hacerle una pregunta a los comunistas. De la Cuba de antes a la Cuba de ahora, ¿cuál es el cambio que ustedes han visto? Los comunistas que tengo amigos míos aquí en mi Facebook, que ya son gente más adulta que yo, tienen sus 50 años. Yo quiero que me digan ellos, de la Cuba de antes que ellos vivieron cuando tenían mi edad, o eran un poco más jóvenes, a la de ahora, ¿cuál ha sido el cambio favorable que ellos han visto? Quiero que me digan cuál ha sido el cambio que ellos han visto. Bueno, te voy a desglosar esto un poquito a lo que a mi punto de vista, ¿no? Y a la realidad. Y a la realidad. Me voy a la etapa cuando yo era un muchacho. Yo me voy a la etapa cuando yo era un muchacho, que tenía 10 años, 8 años por ahí, algo así. De lo único que bueno que me acuerdo yo es de que yo no tenía zapatos para ir a la escuela. Y como yo, muchos niños no teníamos zapatos para ir a la escuela. De lo único que me acuerdo yo es que mi madre tenía que irse para el campo a buscar saco de vianda, plátano, yuca, para venderlo. De lo único que me acuerdo yo era que me tenía que comer un plato de harina con leche. Un plato de harina con leche, un huevo con arroz blanco o una yuca con un pedazo de tomate. ¿Eh? De lo único que me acuerdo yo es que ya te dije no tenía zapatos para ir a la escuela. Mis camisas estaban rotas porque no podía, eh, ¿cómo se dice? No podía, mi madre no podía comprarme ropa nueva porque si compraba ropa nueva, ¿con qué comíamos? O sea, de lo único que me acuerdo yo era que vivíamos en una casa de tabla, que se mojaba por donde quiera. Me acuerdo de que mi madre tenía su cuartico ahí, entonces yo tenía que dormir en la cocina en una camita pequeña. O sea, pobreza, como los hay mucho en Cuba actualmente, como los hay mucho en Cuba actualmente. ¿Debido a qué? Debido a un gobierno, ¿qué gobierno? A una dictadura que no le da posibilidad al pueblo de buscarse su dinero. ¿Sí me entiendes? Te voy a caer en ese tema ahora, de buscarse su dinero. Eso es de lo único que me acuerdo, de vivir una etapa de mi niñez súper fea, una etapa donde tú no tenías un juguete, sí se jugaba el trompo, se jugaba la bola, pero bueno, esos son juegos normales, imagínate tú. Pero tú no tenías para comprar un juguetico aquí, un carrito bien bonito para tú jugar con tu juguetico, para tú, ¿sí me entiendes? Yéndome de esa Cuba, bueno, antes de irme de esa Cuba, yo me acuerdo que en aquel tiempo, con todo y lo malo que estaba la cosa, tú aún podías conseguir algo por aquí, algo por allá. Las tiendas estaban abastecidas, aunque para buscar el dinero era un poquito mejor que ahora, pero era súper difícil también. Pero me acuerdo que las tiendas estaban abastecidas de detergente, estaban abastecidas de todo, de tu pollo, de tu carne de res, de muchas cosas, condimentos, de muchas cosas. Aunque el dinero para buscarlo era súper difícil, ¿no verdad? Ok. Yéndome a la Cuba de ahora, ya con 27 años, antes de yo irme de Cuba, yo me fui de Cuba cuando tenía 27 años. Yo vivo en Canadá, ¿ok? Yéndome a la Cuba de ahora. Aquí es donde yo quiero que los comunistas me digan cuál ha sido el cambio de los años 60 hasta ahora, los 2000. Una Cuba donde no hay dinero, ¿ok?
tienes que comprar con un dinero ficticio que tú no sabes cuál es. Nosotros tenemos que recargar para que vayan allá y compren en esas tiendas. No hay comida. Porque tú vas a venir a decirme a mí, sí hay comida por aquí, sí hay comida, ok, sí hay comida. Comida sí hay, ok. Una mortadella que tú no sabes dónde sale la mortadella esa. Tú no sabes de qué la hacen. Tú no sabes de qué hacen esa mortadella. Por ahí hay una pila de videos que yo espero que no sean así como hacen eso, ¿no? Pero bueno, no hay dinero, no hay dónde buscarlo. Gente pobre que no se va a la cama sin comer. Los niños no pueden ir a la escuela, no tienen zapatos, no tienen nada. La juventud se está destruyendo. Cada día se destruye más la juventud. Tú ves un niño, una niña. Yo conozco niñas que tienen 14 años y están barrigones y tienen niños. ¿En qué país del mundo tú vas a ver esas cosas? Sí, una salteada, una por aquí salteada, porque bueno, en todos los países pasa de una forma u otra. Pero yo soy de Cuba. Entonces, una niña que debería estar en la escuela estudiando, con 14 años tiene una barriga. Ahora, la juventud destruida. Ahora te dejan hacer un poquito más de negocio, las llamadas MIPYME, ¿sí me entiendes? Claramente regulada por la dictadura, regulada por la dictadura, ¿ya me entiendes? Pero esas MIPYME, que vienen siendo de esos cubanos miles que hay, que son los que no quieren que esa dictadura cambie, que claro, son los cubanos que yo conozco mucho, que son los cubanos que tienen negocio, porque para tú sobrevivir en Cuba, primeramente tienes que hacer negocio por abajo del telón, como se dice. Y mucha de esa gente que han prosperado en Cuba, ellos saben que son los que tienen negocio por abajo del telón, los que roban. Los que roban, eso es lo que son los que tienen negocio por abajo del telón. Los que salen a buscar, porque es muy rico ser comunista de esta forma, ¿no? Saliendo a buscar a otro país y trayendo para tu propio país. Y así sí soy comunista, lógicamente. Y te digo yo que son los que tienen negocio debajo del telón, porque cuando yo estuve en Cuba, yo mismo tuve que vender cerveza. Bueno, me acuerdo que primeramente con 12 años, yo tuve que vender cake por las calles, con una bandeja de cake con 12 años. Un niño que a esa edad debería estar estudiando, preparándose para su futuro, como se hace aquí, preparándose para su futuro. Un niño con 14 años, 14 años, con 12 años, con una bandeja de cake por la calle, vendiendo cake por cuña, para hacer algo de dinero. De ahí me acuerdo que, bueno, pasé todo el escape de toda la etapa esa de la escuela y me fui a vender cerveza. Gracias a un primo mío que un día me dijo, ayúdame a buscar unos pomitos de cerveza, que quiero vender cerveza, y me puse a vender cerveza. De ahí el gobierno, como siempre, él busca la manera de cómo parar cualquier negocio que tú estés haciendo. Porque ya te dije, para sobrevivir en Cuba tienes que hacer negocios ilegales. Y ya ahora actualmente el que no puede hacer negocios ilegales no está en Cuba. Lógicamente que muchos se han ido. Otros no pueden irse desgraciadamente. Y tienen que callarse porque no pueden hablar, porque entonces los meten presos. Y les meten pila de años. Como en el barrio mío que conozco unos cuantos que están presos. Y como ya sabemos, porque en estos tiempos hay redes sociales, ya sabemos que hay mucha gente en Cuba que está presa por decir algo. O sea, vamos a quedar en ese tema más tarde. Seguimos, entonces, para tú sobrevivir ahí en Cuba, tú tienes que hacer negocio por bajo del telón. ¿Ya me entiendes? Entonces, para hablar generalmente, porque el tema no es en mí, es en los cubanos que están en Cuba. Entonces yo quiero que ustedes comunistas me digan a mí cuál es el cambio que hay en Cuba. O cuál es el cambio que ustedes creen que mañana vayan a hacer en Cuba. Si ningún país del mundo quiere negociar con esa dictadura. Porque son unos estafadores. Entonces, ¿qué hacen los niños? Mira, la dictadura cubana son unos descarados, abusadores, estafadores,
manipuladores, traicioneros, porque traicionan a su propio pueblo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué tú haces cuando tú tienes hijos? Decimos que los niños adoptan lo que los padres hacen. O sea, los niños como que se reflejan en lo que los padres hacen. Pues eso es lo que hace el cubano. El cubano se refleja en lo que hace la dictadura. La dictadura empujándote un poquito más. Poniéndote un presidente de un barrio para que le ande diciendo lo que está haciendo la gente. Porque como ellos saben que la única manera de buscar dinero, en Cuba es haciendo negocios ilegales, ellos te ponen un presidente para que te ande chismoseando, un delegado, cosas que no funcionan. Porque el comunismo lo único que busca son vías de cosas que no funcionan. ¿Me entiendes? Entonces yo quiero que ellos me digan, porque hay mucho contenido para sacar hay mucho contenido. Si yo me pongo a hablar aquí, nos pasamos una semana y sigo hablando aquí. ¿Ya me entiendes? Pero entonces, yo no voy a pasarme una semana hablando aquí tampoco de lo mismo, ¿no? Vamos a caer en el tema entonces de los médicos, ¿no? Los médicos frustrados que hay en Cuba, porque están frustrados de que estar en una Cuba donde ellos saben que no cobran bien. Donde en Cuba no hay una medicina. Eso es otra cosa que yo quiero que el comunista me diga a mí. Que me diga a mí cuál es el cambio que ha habido. Una Cuba donde los hospitales son una basura. Está bueno ya de mentirle a la gente y hacerle creer a la gente. Los hospitales en Cuba son una basura. Los hospitales en Cuba no sirven ninguno. Las escuelas no sirven ninguna. El sistema de salud es una basura en Cuba. No sirve. En Cuba no hay una medicina. Si tienen que operarte de algo, te vas a morir. Hay un vecino en mi barrio que tiene cáncer y no pueden operarlo porque no hay las condiciones para operarlo. Y ese hombre no tiene nadie que de aquí le mande sus cosas que necesita para esa operación. Un médico, da pena decirlo, y a los médicos les tiene que dar vergüenza esto que les voy a decir. Les tiene que dar vergüenza lo que les voy a decir ahora. Un médico que para tener 3 pesetas, porque los médicos en Cuba lo que tienen son 3 pesetas. Vamos a empezar por aquí. Para tener 3 pesetas tienen que salir de su patria, salir de su país, a otro país, trabajar allá para sus padres, porque los padres de los médicos es la dictadura esa. Esos son los padres de los médicos. Te explico por qué son los padres de los médicos. Ellos te ponen en una escuela donde tú tienes que estudiar por una bola de años. De ahí te pasa esos 6 años estudiando la medicina. Después que tú estudias la medicina, si eres bueno, vas a ir a cumplir una misión. Entonces aquí es donde se aplica esta ley. Vas a ir a cumplir una misión. Como tú eres hijo mío, yo te voy a mandar a cumplir una misión. Cuando tú regreses de tu misión de 3, 4 años, ¿sí me entiendes? Yo te voy a dar un 10%, un 20% o un 30% de lo que tú te ganaste allí, y lo otro tú me lo vas a dar a mí, para yo seguir enriqueciendo a mi familia. O sea, el padre mandó al hijo a trabajar, y cuando el hijo viene de traer dinero, entonces el padre le da una migaja. Y eso daría vergüenza. De que como los médicos buenos, ya me entienden, de los pocos que quedan en Cuba, porque los otros se han ido. Y está el que no quiere trabajar. Porque está el que ama su trabajo y no quiere trabajar porque no tiene condiciones. Y le da lástima ver cómo gente se muere sin condiciones. ¿Ya me entienden? Entonces, el nivel de salud partido prácticamente porque no sirve. Los niños no quieren estudiar. Todo el mundo está pensando irse de Cuba. ¿Ya me entiendes? Entonces va a decirme, sí hay dinero, con dinero tú consigues comida, con dinero. No, espérate un momento. Con dinero consigue comida el que tiene familia en el extranjero. Con dinero consigue comida el que trabaja para el gobierno. Con dinero consigue comida el que tiene negocios ilegales. Pero acuérdate que en un país para que salga adelante, tienen que existir varias cosas. ¿Qué es lo que hay del cubano de a pie? Del cubano ese que no tiene familia en el extranjero. ¿Qué es lo que hay del cubano que no puede, que no tiene un buen trabajo y un salario digno?
¿Qué es lo que hay del cubano que está haciendo cola? Entonces yo quiero que me digan el avance que ha hecho Cuba en toda esta cantidad de años. Yo ahí les voy a dejar la tarea y entonces mañana nos sentamos y hablamos, seguimos hablando de esto, seguimos hablando de este tema. Porque hay mucha soga por donde cortar aquí. Mucha. Porque el cubano ese, que todavía le queda ese pedacito de mente, que es el que está pasando trabajo, porque da pena ver cuántos cubanos hay apoyando todavía a esa dictadura. Da pena ver cuántos cubanos hay que se le está cayendo sus casas. Que ven a una familia morírsele de hambre, o morírsele de una enfermedad, o morirse de cualquier cosa, porque ahí no hay nada. Y da pena como ese cubano todavía dice, viva Díaz-Canel. O viva la revolución. ¿Qué es revolución? Si tú lo que te estás es muriendo de hambre. Da pena ver eso. Da pena que cada vez que tú llamas a Cuba, en vez de tú tener una conversación fraternal con tu familia, la conversación solamente se basa en qué malo está esto. Y no podemos hacer nada porque no podemos decir nada, porque si no, nos meten presos. Esa es la conversación que tú tienes con cualquier cubano que te llama. Qué malo está esto. Entonces nada, mañana nos vemos aquí y vamos a seguir conversando sobre este tema, que es bastante largo. Ya vieron que tuve que cortar el video, porque bueno, este tema es súper largo, súper largo. Ya tú sabes, mañana nos vemos aquí. Dale, patria, vida y libertad. Nos vemos, mi gente.